debe ser emparentado con el parate total, que es la baja de consumos con tarjeta de crédito. Todo lo sabe Esteban Lafuente en la redacción del Diario La Nación. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Buen día para ustedes. Muy bien. Contame datos y tratemos de buscar la causa. Me imagino que es esto, ¿no? La recesión. Sí, hay una combinación, este es un informe que todos los meses lo que hace es relevar todos los consumos con tarjeta de crédito y está mostrando que si bien subieron por efecto de la inflación, cuando se compara justamente con la inflación tiene una caída del 11,1% y lo que está mostrando es un poco como si bien crece o sigue usándose el uso de tarjeta de crédito, cae en otros rubros del consumo afectados por la disparada de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, y ahí es donde se combinan dos cuestiones, sobre todo en el uso de los plásticos. Uno es esta cuestión, los precios suben, no así los ingresos, entonces se retrae el uso de tarjeta de crédito, pero además hay algunos rubros que no están incluidos porque no se ajustan al ritmo de la inflación los límites de consumo por mes de las tarjetas de crédito. Entonces eso implica que para muchos usuarios no se pueda seguir manteniendo el nivel de consumo justamente porque no incluyen todos sus consumos dentro del mismo plástico porque no se actualiza el tope máximo de financiación. Entonces en esos dos factores se combina esta situación, que también es cierto mencionarlo. Las tarjetas de crédito, sobre todo en el rubro supermercados, es el mecanismo de pago más usado, casi el 40%, redondeando según datos oficiales del INDEC, relevados mensualmente, es lo que se consume en tarjetas y lo que se paga a través de tarjeta de crédito. Así que por un lado es presión inflacionaria, no sube los límites, y por el otro es otro número más que refleja la caída del consumo por el caída del poder adquisitivo. Esteban, déjame que lo sumo a Salvador Vitelli, que es economista, para que charlemos todos juntos con Delfina de este tema. Y yo decía, estamos en recesión. Salvador, buen día, Nación, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Esteban Lafuente, con Delfina Galarza. ¿Coincidís con que estamos en un momento recesivo? ¿La recesión existe? Sí, sin duda. Si uno mira incluso los indicadores de alta frecuencia, están marcando ya una caída en la actividad, están marcando una caída en el consumo, que en definitiva es un poco también lo que está buscando esta gestión, ¿no? Porque lo que se ha marcado hasta ahora en términos del programa económico termina siendo, bueno, la parte de pegarle a los ingresos, de pegarle a la actividad de esa manera y de a partir de allí comenzar un sendero de baja de inflación que por ahora y de manera muy preliminar parecería de que se está dando, sobre todo en lo que respecta a la caída en la parte del consumo, ¿sí? Claro. Entonces va en línea con lo que uno piensa. Sé que lo que te pregunto, y quiero dejarlo ahora a Esteban para que te haga una pregunta, ¿no? Pero lo que te pregunto es más para un pronosticador que para un economista. ¿Esta curva recesiva apunta hacia dónde? ¿Hacia mantenerse chata, es decir, en esta recesión, o a mejorar la situación? Este año vamos a tener caída, eso sin dudas. Yo creo que el gobierno va a apuntar a tener un mejoramiento de actividad a partir del segundo semestre de este año, donde yo creo que abril va a ser meses complicados, marzo-abril, donde a partir de julio podamos tener algún repunte, pero sin dudas que a lo largo del año, punta a punta, vamos a tener una caída con posibilidad de mejorar en 2025, pero bueno, falta un largo trecho. Me parece que lo clave va a ser cómo se maneje la inflación. Por ahora viene con datos que son muy duros, pero que en definitiva viene con un sendero a la baja, donde el gobierno va a apuntar a seguir con este sendero, que en definitiva es también por la retracción del mismo consumidor, que dice, claro, yo no sé si voy a seguir ganando tanto, yo no sé si los salarios me van a acompañar con la inflación, mejor me retraigo, mejor me quedo en el molde, y también este mismo sentimiento se ve reflejado en las tarjetas de crédito, producto de lo que estaban mencionando anteriormente. Esteban. Sí, Salvador, te quería consultar a propósito de esto de que comentabas de la inflación. Después de la disparada de diciembre, bien alta comparada a meses anteriores, vos hablás de una tendencia a la baja, pero los números muestran que está por encima de los valores anteriores a la devaluación y del cambio de gobierno. ¿Qué son esos números y qué es lo que estás observando? ¿Si encontró un nuevo piso en algún punto o no en cuanto a la inflación de corto plazo? Bueno, con respecto a la inflación de piso, siempre es muy difícil, a medida que uno se va acercando a números normales de inflación, seguirla bajando, ¿sí? Es muy sencillo, llamémosle, de bajar de 30 a 25 que bajar de 10 a 5. Pero dicho eso, me parece que lo que se está haciendo en estos momentos, por cómo se le pega al consumo, por cómo se seca la plaza de pesos, yo creo de que están apuntando a eso. ¿Qué quiere decir sendero bajista de inflación? Bueno, que por ahora estamos en diciembre con un 25,5, parecería de que enero puede estar en torno al 20 e incluso febrero estar
por debajo de eso. ¿Son números que sean buenos y saludables? No, en absoluto. Estamos en niveles muy superiores de los que teníamos previo a la devaluación, pero que sin dudas el manejo inflacionario de esta gestión a partir de la devaluación está teniendo sus efectos, está teniendo sus, lógicamente las conclusiones a partir de lo que estábamos hablando, pero que en definitiva luego va a costar más empezar a bajar esa inflación. Por ahora tenemos un sendero bajista, pero que sin dudas no va a dejar de pegarle al poder adquisitivo mínimo a partir de que se empiece a acomodar la actividad. Ahí sí podríamos tener un repunte de los ingresos en términos reales, pero que en definitiva por ahora va a ser difícil verlo, por lo menos hasta que culmine el primer semestre de este año. Ahora, yendo a lo que es la baja del consumo de tarjetas de crédito, ¿qué incidencia puede llegar a tener el arranque del programa de cuota simple, ¿no?, que viene a reemplazar el ahora 12? Bueno, es casi una continuidad de los programas anteriores, es una tasa del 85% del plazo fijo. Me parece que hoy en día, por cómo están golpeados los ingresos, va a ser difícil que la sociedad acceda de manera abrupta a esto, y que además, como bien comentaban, los límites están desactualizados, entonces termina generando esa suerte de, bueno, lo quiero usar, pero al mismo tiempo no me da el margen, Claro. Y que por la caída de ingresos reales también se vuelve cada vez más difícil. Me parece que puede llegar a tener cierta aceptación, pero que en definitiva, por la mayor inflación que te corta el crédito, estamos hablando de cuotas de 3 y 6 meses, que en definitiva es poco crédito. Pensemos que en el mundo crédito es a años. Sí, no son 20 a años, te topas un crédito por 20 años. Esteban, ¿qué estás escuchando del gobierno, del Ministerio de Economía? Yo no tengo tanto acceso como tenés vos a las fuentes, ¿no? Pero algunos dicen, esto va a corregir cuando, por una razón lógica, los precios suban y se estanque o caiga tanto la venta, se van a corregir. ¿Qué estás escuchando de esto? Ese es un poco el planteo general. Lo que se escucha del gobierno y de todo lo que tiene que ver con el plan económico es ratificar sistemáticamente la meta del déficit cero, el recorte de gastos, revisión de partidas, incluso después de caída la ley ómnibus. La meta sigue siendo, atacar, como ellos plantean, atacar la causa de la inflación, que es resolver el desequilibrio fiscal, no de un año, sino de décadas en la Argentina. Esa es la premisa con la cual el gobierno avanza en términos económicos. No existe o no se ve de corto plazo alguna medida o algún enfoque que tenga que ver con la recomposición de ingresos o algo que apunte a sostener el consumo, que si no mirás el nivel de actividad, el PBI agregado es más de la mitad, el 70% se sostiene por el consumo, de ahí que la caída esperada para este año, pero la meta está puesta en las grandes números fiscales y de ahí muchos conflictos políticos también que vienen con recorte de subsidios y la pelea con las provincias y demás, y decisiones costosas al bolsillo como recomposición de tarifas o transporte, que por otro lado eran inevitables por lo insostenible que venían los números hacia atrás. Claro, digo, por ejemplo, recomposición. Jubilados, o sea, no estoy viendo la menor... Yo sé que hay montones de sectores golpeados, pero tengo una especial debilidad por el tema jubilado. ¿No aparece nada o corregime, Esteban? No, está solamente planteado. De hecho, en enero y en febrero se había anunciado este bono de 55.000 pesos, que no se ajustó el monto nominal ni siquiera. Claro. Entonces, más allá de que es la misma cantidad de pesos, después de la inflación de enero, termina teniendo menor poder adquisitivo. En la ley ómnibus se cayó la decisión de modificar la fórmula, se va a mantener el ajuste en marzo, que está bien, si bien ajusta por parte de inflación pasada, el rezago hace que su recomposición sea mucho menor a la inflación de estos meses, entonces va a haber una pérdida de poder adquisitivo importante y no hay ningún anuncio concreto o decisión vinculada a recomponer ese segmento, que viene perdiendo no de este corto plazo, sino de, sí, hace unos cuantos años, entre el 15 y el 30%, si no me acuerdo mal los números, redondeándolos, fue la pérdida acumulada el año pasado durante el gobierno anterior, que ahora se profundiza por la aceleración inflacionaria y no hay ninguna comunicación o decisión oficial al respecto. Salvador, leo por ahí, insisto, yo de economía sé poco o nada, leo por ahí que la posibilidad de dolarizar no se descarta para este año. ¿Hay plafón de variables para que esto suceda? Yo creo que eso es una consigna a utilizar como si fuese un ancla por parte de esta gestión, pero me parece que las posibilidades de materializarse y de volverse un hecho aún son muy lejanas. Pensemos que el Banco Central, a pesar de haber comprado una enorme cantidad de dólares y luego de la devaluación, aún seguimos con reservas netas negativas. ¿Qué significa esto? De que todos los dólares que tiene el Banco Central no son de él, sino que los debe y todavía debe una parte. Entonces, teniendo en cuenta eso, la cantidad de pesos que hay, sí, los están sacando los pesos, los están destruyendo en cierta medida,
pero que en definitiva por ahora el programa de este gobierno se está pactado en la corrección de precios y que en definitiva eso te lleve a luego una mejor postura para tomar un plan de estabilización, como hablaba Esteban, de llamarle un recorte a lo que respecta a los gastos para llegar a déficit y al mismo tiempo una recomposición de los ingresos enlazado con esa menor inflación que vayamos a tener, pero que por ahora eso no está. Hoy en día el ancla que tenemos es la fiscal, que el gobierno te dice no voy a gastar más de lo que me entra, voy a ir hacia déficit cero, que además va a estar más complicado de lo que estaban esperando, porque en la hoja de ruta que teníamos en diciembre hablaba de una inercia de presupuesto de 5,2 puntos. ¿Qué quiere decir? De que venían arrastrando un saldo de 5,2, ese saldo se empeoró a 6,1 y que además ahora tenemos retirada la parte fiscal de la ley ómnibus. Entonces tenemos un problema bastante interesante en lo que respecta a materia presupuestaria, que en eso están enfocados en el gobierno y por ahora esa es la única prioridad. Gracias, Salvador. Un placer verte como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Hasta luego, que sigas bien. Señor Lafuente, aparte de volver a invitarlo al piso, pues es caro. Como el señor Lafuente tiene unos honorarios altos para venir de cuerpo presente. ¿Algo más que tengamos que agregar? No, el tema es a seguir, como comentábamos recién en la charla de corto plazo, es la evolución dólar y precios, porque el gobierno sostiene este clon IP casi congelado, el tipo de cambio del 2% mensual, que en algún punto ayuda a la baja de la inflación, pero muchos advierten que de corto plazo eso podría ser una variable que no se sostenga porque como crecen mucho los precios, termina trazándose lo anterior, entonces una nueva devaluación podría acelerar de nuevo toda esta ronda, así que eso es lo que de corto plazo hay que seguir. Chiquilín, gracias, como siempre, un placer, ¿eh? Un abrazo para todos. Hasta luego. ¿Tenés la cámara esa que discutimos dónde era, si era que